doctor Jesús Pinto le damos la más cordial bienvenida a nuestra clase, ¿verdad? Agradecemos muchísimo que aceptara estar con nosotros y participar en esta actividad que hemos denominado diálogo con expertos. Ya tuvimos algunas pláticas con actores educativos de los diferentes niveles para también conocer cuáles son las problemáticas que se viven en cada nivel educativo y de la misma forma con investigadores que están centrándose en algunas áreas prioritarias. Tratamos de agrupar los trabajos de los estudiantes, los que empiezan a desarrollar su trabajo de tesis en varias áreas, ¿no? Y pues para ver todo lo que tiene que atenderse ahora como consecuencia de la pandemia, del COVID, cómo ha afectado el ámbito educativo, pues para eso hemos invitado al doctor Jesús Pinto. Creo que no necesita mayor presentación, pero sí quiero comentarles, ¿verdad? Pues su formación, él es licenciado en educación, con la maestría en educación superior de nuestra misma facultad y con un doctorado por la Universidad de Salamanca, con muchísimos años de experiencia, de trabajo arduo, no solo en la docencia, en la investigación, en currículo, en muchas áreas él se ha ido desarrollando. ¿Y qué más puedo decirles? Además de ser un gran profesional como persona, como ser humano, es un gran ser humano que siempre está cercano a los estudiantes, a los compañeros de trabajo, siempre dispuesto a apoyarnos en todos momentos. Y pues de manera particular, un gran amigo mío desde hace muchísimos años. Y nos sentimos muy honrados de que haya aceptado estar hoy con nosotros. Y sin más, doctor, cedemos la palabra para que nos platique. Tiene preparada una presentación el doctor con base en las preguntas que hicimos llegar. Vamos a permitir que él nos haga esta presentación y al término, pues preguntas, dudas, inquietudes que puedan surgir, por favor levanten la mano y vamos cuestionando. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Dorita. Le digo Dorita porque más allá de que somos colegas, somos amigos, ella y yo, y ahora sí que creo que toda la facultad lo sabe, y por eso le digo con ese cariño de siempre, Dorita, gracias por esta invitación, igual al doctor David Beltrán, y una alegría de poder compartir con ustedes. Y bueno, pido una disculpa si en algún momento me agarra la tos, pero aquí vamos a estar. Me voy a permitir compartir la presentación para iniciar. Creo que ya están viendo la presentación. Y bueno, a esto le he llamado la investigación sobre educación y pandemia. Y voy a presentar, a posicionarme sobre algunos puntos con base en la guía que me hicieron llegar los doctores y tratar de tener media hora aproximadamente en esto, a ver si no me gana el entusiasmo y la pasión. Y luego no puedo ver quién levanta la mano, así que les pido que al final poder congregar las preguntas y con todo gusto estamos aquí para compartir, ¿no? Lo primero que yo quisiera comentar ahorita tiene que ver con el contexto. Y esto quizás no solamente en este tema de la pandemia, educación y pandemia, sino en el tema de lo que estamos viviendo. Yo siempre he sostenido que desde marzo del año pasado nos enfrentamos a una situación inédita. Y eso implica adentrarnos, los que estamos investigando sobre esto y ustedes, los que están iniciando en esto. Para mí lo importante es comprender esta realidad que estamos enfrentando todas las personas involucradas, ¿no? Cuando hago esta representación que ustedes pueden ver acá, la primera pregunta es ¿cómo veo yo la realidad? ¿Cómo esta realidad ha cambiado a partir de? Para mí es sumamente importante que primero la persona que investiga sobre esto se haga esta pregunta. ¿Y por qué me interesa saber algo de la respuesta de lo que yo quiero ver?
Y lo que estoy tratando de hacer acá en esta presentación es el posicionamiento del maestro Chucho. O sea, es decir, las afectaciones son diversas y el aprender a enseñar se ha habido afectado, pero también el aprender en tiempos de pandemia en ese sentido. Y acá, en estas afectaciones, los escenarios, los ambientes de aprendizaje, la realidad es muy distinta a como habitualmente veníamos nosotros trabajando desde lo presencial. Detrás de nosotros, detrás de la pandemia, hay un apego, había un apego y sigue habiendo un apego a lo presencial. Pero acá, en el tema de la realidad, se reivindica más todavía qué significa ser docente y qué significa aprender en una situación como esta. Y desde mi punto de vista, la prioridad se cambia del orden. Es decir, en mi contexto de cómo yo veo la realidad, la prioridad en este momento es el sentipensar, es la persona. Y cuando me refiero a la persona, me refiero al docente, al estudiante, al padre de familia. Este posicionamiento es para mí muy importante de cómo yo veo la realidad como punto de partida en este particular tema de la educación y la pandemia, ¿no? Por eso ya en esa parte en inglés decía, bueno, acá, hoy más que nunca, se pone en juego qué significa ser docente. Más allá de ejecutar o venir y transmitir o exponer, es importante comprender quién es nuestro estudiante, ¿no? Lo segundo que quiero mostrar es ese conocimiento, invitarles a que en lo que estén leyendo, hay que leerlo con mirada crítica, pero hay que leerlo en la mirada o en el principio de la empatía. Y a partir de dónde son mis prioridades o son las prioridades de cada uno de ustedes, ¿no? Estas son solo algunas afectaciones que están reconocidas en la literatura, en lo que ya se investigó a la fecha, y lo que ha puesto sobre la mesa es la diversidad de las situaciones particulares que vive cada uno de los estudiantes en los diferentes niveles y los diferentes contextos que tenemos. Y esto lo hace sumamente complejo para podernos acercar al respecto. Y es ahí cuando entra el papel del investigador, ¿no? Antes de juzgar, primero conocer y comprender y entrar con esa mirada, pero cuando hablo con esa mirada, hablo de mi mirada no solo es que yo voy a venir, ¿sí? Y voy a recolectar datos y me voy, sino bajo qué premisas yo estoy viendo esta realidad y bajo qué formas yo me estoy acercando para investigar. Lo que estamos viendo acá es cómo las dinámicas familiares, el entorno y el hábitus de lo que son las comunidades ha llevado más a una complejidad de poder entender lo que está. Y es obvio, nunca hemos vivido esto y nos estamos acercando a problemáticas únicas en esta situación de la pandemia, ¿no? Tan es así que en la literatura, y sobre todo creo que todos saben a estas alturas, el tema de la atención a la diversidad, el tema de la educación inclusiva, qué tan importante es estos elementos, pero cómo las afectaciones en diferentes grados y características han generado un reconocimiento de que hay un conjunto de barreras de aprendizaje, de contexto, porque los contextos son cambiantes, porque cambió del contexto de la escuela a la casa, al hogar, a las actitudes, a las afectaciones de mi actitud hacia el aprendizaje y mi actitud hacia lo que yo voy a enfrentar, pero además las condiciones físicas fueron muy distintas o han sido muy distintas, así como las formas pedagógicas que enfrentaron todo el sistema educativo en los niveles, en los padres, etcétera. Y cuando hablamos pedagógicas, hay tantas experiencias que se están contando, como el hecho de padres de familia, o principalmente mujeres, ojo allá, que asumieron el rol de tratar de apoyar y de ayudar en el aprendizaje casi como maestras, ¿no? No son todas, ¿verdad? Pero hay muchísimas experiencias y en términos de organización también. Vean cómo esto lo que hace y lo que quiero mostrar con ustedes es lo complejo. En este sentido, aquí planteo yo palabras clave
que yo pueda hacer tantas combinaciones como yo lo necesite en función de mi tema de estudio, ¿no? Yo puedo poner COVID, enseñanza básica en rural y aprendizaje híbrido, porque me interesa la desigualdad, con docentes en matemáticas. Fíjense cómo es una línea de palabras que me permite cada vez acotar muchísimo hacia qué tipo de investigaciones yo lo que quiero hacer. Por supuesto que si yo pongo en la primera, me sale muchísimo más. Y solamente es un ejemplo, no lo terminé de poner porque sería interminable, porque yo puedo enfocarme a básica, preescolar, a primaria, secundaria, bachillerato, superior, posgrado, etcétera, o universidad y así sucesivamente. Y así lo que quiero mostrar, por supuesto que esta presentación con todo gusto la puedo compartir con ustedes, pero yo les invitaría, claro, esto es solo en español, pero había que buscar en inglés, en esta posibilidad de no negarnos, ¿sí?, a saber qué pasa con la experiencia que están viviendo en otros países, sobre todo de habla inglesa, ¿no? Pero al menos acotarlo en términos de las experiencias y de lo que yo esté documentando en Latinoamérica o en Iberoamérica. No podemos restringir en este momento solo el tema de búsquedas en México. Sí, sí, cierto, puedo yo acotarlo, creo que es un elemento necesario recuperar lo que ha pasado y lo que está pasando en México, pero sí tengo que abrir la mirada en mi estudio, en mi marco de referencia de lo que está pasando a nivel latinoamericano o iberoamericano en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí se los dejo como comentario. En los referentes, este contexto lo he platicado el año pasado, lo elaboré y lo presenté en un congreso internacional. Esta claridad que es tan importante, es decir, lo primero que tenemos que hacer, más allá de encontrar literatura, encontrar qué tengo que hacer, cómo lo puedo representar, es entender esta transición, conocerla y entender esa transición. ¿Qué pasa desde lo presencial? ¿Qué ha implicado desde lo presencial? ¿Cómo esto pasó a una educación a distancia? ¿Cómo el gobierno la define? ¿Qué define el gobierno como educación a distancia? ¿Qué características llevaban a esa educación a distancia? ¿Qué implicaciones hubo en este sentido? Porque una cosa es o era la educación a distancia cuando no había en lo presencial, cuando la educación a distancia era opcional, cuando el estudiante tenía las condiciones, tenía el interés y lo decidía por su propia cuenta, a cuando ahorita todos tenían que ir hacia la educación a distancia, sí o sí. Pero no solamente era la educación a distancia a través de aprender en casa con la televisión, por ejemplo, sino que además esa educación a distancia en ciertos sectores, para ciertas escuelas, en ciertos estudiantes, se convirtió en una educación en línea o los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Quiénes? Principalmente tenían los recursos, el interés, pero entonces esto generó más brechas y más desigualdad al respecto, pero ojo, entonces, no solamente entra el escenario de la distancia, con aprender en casa, entra el escenario desde lo virtual y, ojo, entra el tema de educación en el hogar. Y entre esta transición vemos la complejidad con marcos de referencia que fueron surgiendo, es decir, quienes están estudiando sobre eso, para mí es importante leer sobre educación en emergencia, leer sobre educación remota en emergencia o docencia remota en emergencia, dependiendo de los contextos de intereses de lo que de lo que me estoy acercando. Y es que el primero, educación en emergencia, no es algo nuevo, pero obviamente se ha actualizado a partir de todo lo que hemos vivido, y luego los otros dos que sí son más recientes, y es que ahorita el nuevo es educación a través del aprendizaje, de la enseñanza híbrida, ¿no? Entonces, todo esto está evolucionando y está cambiando permanentemente, pero este es el contexto, el antecedente y el referente de lo que creo que quienes estudian sobre esto deberían conocerlo, ¿no? Algunas fuentes de consulta, y esto, quien esté interesado en esto, yo he hecho un repositorio de documentos, he tratado de mantenerlo actualizado con algunos de mis tesistas. Ahorita hice una actualización que les voy a compartir sobre revistas, pero primero creo que hay textos básicos de las entidades oficiales, como en nuestro caso, como nuestro país, como es CEP, Secretaría de Educación, Sinvestap, COMIE, UNESCO, UNICEF, y también de organismos internacionales y nacionales que se han posicionado, creo que en dos momentos diferentes, ¿no? Uno, estableciendo prioridades o líneas o guías de acción para saber cómo atender la educación en tiempos de pandemia en diferentes sectores, y dos,
con recuperando las experiencias y vivencias alrededor sobre todo esto, ¿no? Creo que es importantísimo describir y reconocer el contexto desde donde nosotros estamos haciendo la investigación en este momento, ¿no? Lo segundo son las revistas especializadas que obviamente ahora sí que se acota. ¿Quieres saber lo último que se ha hecho? Tienen que ser publicaciones del 2020-2021, porque antes no había pandemia. Y ahorita les voy a mostrar un poco cómo está el repertorio de revistas, hasta que yo termine con esta parte y regreso aquí. Otro elemento que es sumamente necesario, vean cuántos informes estadísticos nacionales e internacionales hay disponible. La UNICEF, la PNUD, el Banco Interamericano, la OCDE, Mejor Edu, ONU México, INEGI de marzo de 2021, el Instituto Mexicano, el INCO, el Observatorio. O sea, es decir, quien entra a este tema no puede partir de la nada. Es decir, ¿qué te interesa a ti? Es que me interesa saber el uso de dispositivos. Bueno, descarga todo este material y dale la palabra dispositivos, dale la palabra celular o dale qué palabra quieres darle en estos dispositivos y qué nivel educativo tienes. Y entonces vas acotando, vas acotando, vas acotando y estás viendo qué sí hay y qué no hay o qué falta. Por ejemplo, creo que Edgar está trabajando conmigo y uno puede descargar eso y decir, a ver, le doy la palabra adaptaciones, le doy la palabra ajustes, le doy la palabra modificación y vamos a ver qué encuentra. Y prácticamente casi no hay nada sobre ese tema. Pero bueno, cada quien tendría que recuperar estos datos estadísticos, estos datos duros que son importantes, más allá también que podemos encontrar acá un dato en común que ahorita voy a compartirlo. Y por supuesto también que se generaron ¿sí? Webinars especializados como Flaxo, como Comie, como Simvestab, y estos están disponibles. Hoy en día, con la pandemia, se incrementó el nivel de acceso abierto a muchas de estas cosas, y lo importante para identificar esto es que ustedes pueden ponerle webinar, educación, pandemia, Flaxo y Broom, y en YouTube y van a encontrar una cantidad impresionante, y obviamente del 2020, 2021, y encuentran foros y espacios y congresos digitales especializados sobre este tema. Es decir, hoy en día, por información al respecto, pues por supuesto que la hay y que es importante. Voy a dejar de compartir esta parte de la presentación y me voy al documento de Word que quiero mostrarles, que hoy actualicé algunas cosas y que por supuesto que en algún momento esto sirva para ustedes, esto está para compartir y este es el archivo, ¿no? O sea, revistas con números especializados en educación y pandemia 2020-2021. Vean cuántas revistas yo ya identifiqué que tienen números especializados monográficos sobre educación y pandemia. Es decir, ahora sí que en el inicio, cuando comenzó todo esto, y empezamos a escribir, yo empecé a trabajar en una comunidad con un estudiante del verano científico en Querétaro y había prácticamente nada. O sea, los referentes eran los periódicos, los boletines, porque todo estaba surgiendo en este momento. Hoy en día ya hay más información, vean, desde revistas latinoamericanas, hay muchas revistas que están ubicadas en diferentes estados en diferentes países, revista Sociología de la Educación, revista Internacional de la Justicia Social, Diálogos sobre Educación, hay una revista en inglés, hay algunos artículos que están de acceso abierto, pero también no hay que olvidar que a través de la UADY tenemos acceso a Springer, que esta es una revista que está asociada a Springer y que podemos tener esto. Creo que nos da una apreciación, este es el primero en inglés del número monográfico, va a salir otro, y luego ven otras revistas muy especializadas sobre este tema, todas relacionadas con educación, y pienso que para poder decir, a ver, ¿qué se ha hecho de investigación sobre mi tema? Pensaría yo que es obligatorio este tipo de revistas especializadas al respecto. No son números especializados que creo que vale mucho la pena revisar. Y bueno, regreso a la presentación del PowerPoint para avanzar con lo que tenía yo presente. Déjenme ver dónde se me perdió mi presentación. Ya la vi. Sí, aquí está. Muy bien, continuamos con la presentación. Pienso que cuando hablamos de marco teórico, yo le llamo marco de referencia, que puede incluirse ya
una identificación de los conceptos claves, una identificación de marcos teóricos o cómo se está estudiando, desde qué constructos se está estudiando, y la otra, cuáles son los avances, el estado de avances de revisión de la literatura, ¿no? Sin lugar a duda, para mí esos son los grandes conceptos que podrían escoger o analizar dependiendo de a quién está centrado el trabajo, ¿no? Educación en emergencia, enseñanza remota, la modalidad híbrida, currículo diversificado y pandemia, educación socioemocional o emociones en tiempos de pandemia, y también el tema de escenarios no convencionales, quienes están trabajando, estudiantes de extra edad, multigrado, grupos vulnerables, adultos o en situación de rezago, ¿no? Esto también, si es de interés, dependiendo cómo están trabajando, se tendría que hacer la búsqueda especializada sobre estos constructos, porque esto lo que nos va a dar es qué es cada uno de estos, qué características tiene, qué elementos tiene, cómo se está estudiando, desde dónde se está estudiando y qué investigaciones se están haciendo desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, es un poco sobre el tema de los marcos de referencia que son sumamente importantes, ¿no? Permítame tomar un traguito de agua. Sobre los avances, algunos avances, yo sintetizo 4 aspectos de qué se ha avanzado. Hay investigación incipiente sobre las afectaciones de la pandemia en diferentes niveles y escenarios educativos. Creo que donde ha habido mucho trabajo es en las universidades. Mucho trabajo, es mi apreciación, menos trabajo en el nivel básico, pero creo que lo que están tratando de conocer primero fue una radiografía, una foto de las situaciones de que estábamos viviendo en diferentes sectores, que creo que hay mucha información al respecto. El INEGI este año publicó muchas cosas y ahí podemos actualizarnos al respecto, pero en cuestión, es tan nuevo que hay tantos niveles y tantos escenarios educativos que creo que todavía la investigación sigue siendo incipiente, ¿no? Hoy en día ya hay un conocimiento de la situación nacional desde un enfoque cuantitativo. Esta información puede servirles para poner como antecedentes, puede servirles para identificar situaciones problemáticas o incluso para identificar necesidades que llevan a esto. Ojo, si hacemos investigación y vemos que a través de lo que estamos leyendo ya se resolvió el problema, entonces ¿para qué vamos a hacer investigación? Estoy siendo muy duro, pero la realidad es que la investigación se alimenta de otros trabajos de investigación. Por lo tanto, hay que ver que ya se avanzó, sobre todo a partir del enfoque cuantitativo. Hay que ver hasta dónde ya se logró estudiar o avanzar para que a partir de allá, bueno, ¿y ahora qué toca? ¿Qué toca hacer a partir del estado del arte hacia dónde ha vivido? En los últimos, sobre todo este año, ha habido un incremento pero bárbaro sobre estudios de corte diagnóstico con apoyo de formularios de Google, o sea, los formularios de Google, ¿no? Hay que tener aquí nada más mucho cuidado porque de repente, sobre todo si van hacia docentes, y hay como cierto desgaste en cuestión del magisterio, en cuestión de docente, en cuestión a veces de estudiantes universitarios sobre formularios Google, ¿sí? Entonces, quienes al final van a decidir por esta estrategia, había que pensar un poco en la sistematización, el proceso, el rigor, en cómo se va a llevar a cabo para que se vea muy académico, muy profesional y que puedas tener una mayor cantidad de respuestas al respecto. Es decir, la gran pregunta ahorita, dependiendo a quién vas a enviar un instrumento en cuestión, es ¿qué de diferente hay por si acaso la persona ya contestó un formulario Google, ¿no? No sé ustedes, pero yo ya contesté como 3 o 4, ¿sí? Al respecto sobre mi experiencia como docente, ¿no? Y en mi apreciación, más o menos giran en torno a lo mismo. No estoy haciendo una crítica quizás muy severa, pero sí se ha recuperado qué ha pasado, qué recursos tecnológicos, qué herramientas tecnológicas, qué experiencias, cómo me sentí. O sea, había que ver también, por eso es tan importante en los que están haciendo algo de cuantitativos, qué se ha investigado, qué instrumentos se han utilizado para que a partir de allá uno priorice sobre qué aspectos hay que preguntar, ¿no? Y las principales, lo que ya está claro para mí o muy evidenciado, es que hay afectaciones atribuibles principalmente a la falta de Internet, a recursos tecnológicos y a materiales. Ojo,
estos elementos están fuera de nuestro control en el ámbito educativo. Entonces, yo invitaría a que sí va a ser consistente, van a encontrar consistencias de que en ciertos sectores no hay internet, no hay computadoras, no hay celular, no hay materiales, entonces había que ver desde dónde yo lo voy a abordar y qué de diferente es lo que yo voy a aportar, ¿no? Algunos vacíos, hay muchos vacíos, yo me centro en 6 básicamente. Hay poca investigación que se está haciendo en comunidades rurales, grupos vulnerables o estudiantes, y si me preguntan en dónde está la mayoría, bueno, lo que yo conozco y lo que he revisado, mucha investigación en escuelas particulares, lo cual para mí, que trabajo en una escuela pública, sigue siendo un gran pendiente la investigación en educación pública, ¿no? Por supuesto, es más fácil irnos a la escuela privada pero además las brechas de calidad se han incrementado, es mi apreciación, entre la pública y la privada, ¿no? Por supuesto que es tan valioso recuperar lo que está pasando en la privada, pero las grandes necesidades para mí siguen siendo en las comunidades rurales vulnerables y en estudiantes en situaciones de desventaja. Más que ampliar el rango, así como que pongo algo para todos, había que ver un poco, ejemplo, ¿qué pasa si en vez de hacer un instrumento para todos los estudiantes, lo pongo y localizo a estudiantes que viven en comunidades rurales? Fíjense cómo lo acoto y de esa manera profundizo, que eso es un poco hacia dónde pienso que la investigación debe de hacerse. Por supuesto que yo estoy planteando esto, jóvenes, no significa que van a tener que cambiar sus tesis porque desconozco hacia dónde se está yendo cada quien, pues simplemente estoy dando mi valoración de lo que yo veo conforme lo que he leído y lo que estoy investigando ahorita, ¿no? Poca o nula investigación de acción participativa, es decir, toda la investigación hasta ahora se ha centrado a recoger qué ha pasado o qué está pasando en este momento, inclusive desde lo cualitativo. Pero la investigación, acción, tipo de intervención, de saber identificar una problemática, revertirla a través de retornar esto en beneficio a los docentes, a los padres de familia, como modelos de referencia, de generar cambio desde una perspectiva crítica, todavía, al menos todavía no conozco. Poca investigación sobre el docente, desde una perspectiva personalizada e ideológica. Está la doctora Dorita y al final quizás me dé un comentario. ¿Cuántas investigaciones se han interesado en cómo están los docentes? Más allá de pedir información, más allá de que yo tengo que contestar algo breve, corto, conciso, porque no hay tiempo. Pienso que eso es un gran pendiente y además no hay que olvidar que el docente es persona, que el docente también tiene una familia y que el docente tiene hijos, tiene familia, tiene mamás, tiene papás y que también ha enfrentado esta situación. O sea, creo que la mirada allá, y le digo desde una perspectiva personalizada, porque va centrada en el individuo y en la persona, en el hombre o la mujer, y dialógica en el sentido de comprender a partir de la reflexión al respecto, ¿no? Ese es mi punto de vista. Más investigación sobre currículum y pandemia. Al principio, que el currículum se tambaleó, que se movió, pero poco escucho y poco se ha publicado sobre qué va a pasar con el currículum. Pareciera ser que al final se están haciendo algunos ajustes emergentes, pero ojalá que yo me equivoque. Parece que cuando termine esto regresaremos a lo mismo en términos de currículo. Entonces falta una crítica e información valiosa que movilice los escenarios, ¿no? Que se recupere cómo se está haciendo desde la mirada del currículo. Ojo, y ustedes son de 7º semestre, jóvenes, desde las dimensiones del currículo, desde los diseños, desde la instrumentación, la implementación y la evaluación. Claro, a veces el currículum a veces como las matemáticas, ¿no? Poco a veces uno se acerca a esos escenarios, pero creo que el currículum se está movilizando y no se está documentando sobre lo que está pasando. Poca investigación en escuela pública, ya lo dije, y mucha más poca en zonas rurales y en comunidades. Claro, como son las que no tienen internet,
como son las que están lejanas, como son las que fácil no podemos ir porque estamos en pandemia, de nuevo son las olvidadas. O sea, es complicado ir allá. Por supuesto que no estoy haciendo una crítica porque la situación es difícil, estamos en una situación de emergencia, es difícil salir, hay que cuidarse, por supuesto, no, joven, hay que cuidarse. No estoy invitando que lo hagamos, simplemente es una realidad y de nuevo, lo que voy a decir en un rato más, son los más afectados y son los que menos nos hemos podido acercar hacia ese sector, ¿no? Poca investigación sobre la educación en el hogar en tiempos de pandemia, se le ha dado poco atención a cómo lo están haciendo las familias en las situaciones particulares de cada familia. Ojo con el papel de las mujeres, ojo con el papel de las abuelitas, ojo con el papel de los hombres, también desde una perspectiva de género. Estas situaciones de cómo lo están enfrentando, poco de manera de estudios cualitativos, poco se está documentando y diría yo, inclusive, hasta desde el punto de vista cuantitativo, poco se está recuperando, ¿no? Bien, la pregunta que yo quisiera que cada quien también se pregunte es, ¿desde qué paradigma voy a estudiar esto? Desde la investigación que yo ya planteé, que ya tengo una problemática, que ya tengo un antecedente, yo como persona y como investigador, ¿hacia dónde voy a centrar mi trabajo, no? O sea, desde un punto de vista positivista, en donde el centro es recoger datos, el centro es una radiografía porque a lo mejor no existe, el centro es una exploración porque no existe, y el centro es obtener el dato, obtener la información. Pero qué diferente es cuando pasamos a los otros dos escenarios, cuando me interesa la persona, me interesa interpretar, comprender, profundizar, o no, me interesa un cambio, me interesa la transformación de esa realidad desde una perspectiva centrada en el contexto, en la complejidad al respecto, y mostrar y levantar la mano, ¿sí? Decir, oiga, esto que está pasando acá es severamente necesario difundirlo y comentarlo, ¿no? Esto, claro, cuestiona finalmente dos elementos que toda investigación tenemos que analizar, que es la pertinencia, la factibilidad de poderlo hacer. Sí, estoy totalmente de acuerdo que el tema de factibilidad llega a ser a veces una prioridad por el tema de la salud, ¿no? Entonces, solamente creo que es importante, jóvenes, cuando se escriba el proyecto, posicionarnos desde qué mirada lo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, paso a la siguiente. Algunas opciones para estudios de corte cuantitativo. Los instrumentos tienen que venir a partir de lo que ya se ha hecho con la revisión de literatura. No hay que inventar el hilo negro en ese sentido. El instrumento tiene que tener un cuidado en cómo se diseña. Hay que cuidar la extensión del instrumento. Más vale ser muy concreto, muy específico, muy cuidadoso para que el instrumento lleve 15 minutos, cuando mucho, para poder recuperar la experiencia. Hoy, por toda esta proliferación de instrumentos, pensaría que un instrumento mucho más largo al respecto llega a ser más complejo y la gente lo que hace es chispas, otro Google Forms, ¿no? O bien es muy extenso, ¿no? Entonces había que ver cómo el gran desafío, cómo voy a operacionalizar mi variable. Ojo que para los que son cuantitativos, definición operacional, identificación de variables, forma de preguntar y el diseño al respecto es sumamente valioso. Y por supuesto este rigor de lo que es el jueceo, la prueba piloto y una decisión tan importante como si lo voy a hacer presencial, lo voy a hacer en lo virtual o voy a ocupar las dos alternativas. Por supuesto, si es lo presencial, con los cuidados extremos de la contingencia marcados por las autoridades correspondientes, ¿no? Pero aquí lo que quiero decir con esto es que ya existen instrumentos, ya existen, quizás si no encuentras, es que yo quiero saber el instrumento específico, quizás si no lo encuentras así, con solo ver la cantidad de informes que hay sobre qué variables fueron, sobre cómo fue, existe una diversidad de formas y maneras de preguntar que creo que son sumamente importantes de recuperar al respecto, ¿no? En estos estudios cuantitativos es tan importante definir cuál es mi población y cuál es mi muestra, así como incorporar análisis estadísticos descriptivos e inferenciales
y incluir análisis univariado y bivariado. ¿Qué significa univariado? Variable por variable, variable por variable. ¿Qué significa bivariado? Cruzando variables. Ojo, ahí te lo voy a decir un poco. El problema con esto, y por eso pongo las sugerencias, tiene que ver con esa falta de definición de la población y la ambigüedad de cómo elegir la muestra. Generalmente nos basamos o nos argumentamos porque es por conveniencia, ¿no? Ojo con eso, porque eso atenta con el enfoque cuantitativo. Por supuesto que se puede hacer y muchos lo hacen, pero no significa que es lo mejor. Y en el tema de los análisis, resalto la parte inferencial, porque solo quedarnos variable por variable sin hacer cruces, me parece que nos dan una misma mirada de la que ya conocemos, sino lo que queremos es la profundidad del análisis al respecto. Desde el punto de vista cualitativo, algunas opciones, no solamente es un tipo de entrevista, hay diferentes tipos de entrevistas biográficas, de trayectoria, de experiencias, de vivencias, claro, en profundidad. Una buena entrevista de corte cualitativo tarda 40 minutos por lo menos. Es que yo hice una entrevista cualitativa en 10 minutos. Ajá, pero eso para mí no es de corte cualitativo, sino fue cuantitativo. Entonces, tu trabajo es cuantitativo usando una entrevista, no un cuestionario, ¿ok? Que no está mal, simplemente hay que tener claridad de hacia dónde nos vamos a ir, ¿no? Pero también se están utilizando reportes reflexivos, notas de campos, registros anecdóticos, cuestionarios de situaciones hipotéticas de enseñanza-aprendizaje y materiales también de análisis, ya sea de planes de sesión, de trabajo de los docentes, o también de investigación documental al respecto. O sea, no nos cerremos solamente, y yo creería que cuando hacemos investigación cualitativa, no debemos centrarnos solo en un guión de entrevistas y solo en una entrevista. Quien hace esto, haga una entrevista y jamás vuelvo a entrevistar a la persona, no es para mí cualitativo. Perdón, me confundí, arriba debí poner cualitativo y sigue cuantitativo, discúlpeme. Ahí luego lo corrijo cuando yo les mande la presentación. Vuelvo a insistir, si solo estás haciendo una entrevista y se acabó, para mí se cuestiona si realmente es cualitativo, a no ser que de verdad sea una entrevista suficientemente amplia y externa para poder traer. Aquí se habla de un muestreo teórico que puede ser solo una persona, y yo diría máximo 5, porque lo que busca lo cualitativo es profundizar, no una cantidad amplia y diversa al respecto. Y aquí, a través de qué manera voy a analizar la información. Lo que se está trabajando ahorita en pandemia es el análisis del discurso, las representaciones sociales a través de estudios de caso intrínsecos o colectivos, pero aquí es tan importante el marco de referencia, es decir, si tú ya estudiaste, ya investigaste, ¿desde qué marcos de referencia se está estudiando ahorita esto que a ti te interesa también? Y a partir de ese marco de referencia, mira, fíjate cómo los autores hicieron ese análisis para poder dar esa interpretación. Una herramienta, y comento una nada más porque es la que yo más utilizo, es una herramienta muy artesanal de tablas discursivas, pero que llega a ser muy ilustrativo. Ojo, porque hacer el reporte de una investigación cualitativa de ninguna manera es por orden de pregunta. Ojo con eso, que va a ser un reto para el próximo, finales de este año y siguiente semestre. Hay que ver, hay que trabajar mucho más técnicas para la triangulación de la información. Se están incorporando ya más técnicas de acceso al trabajo, y ahí hay que el gran desafío con los estudios de cualitativos, ¿no? Bien, voy tratando de cerrar, espero cerrar en unos 10 minutos. Mis aprendizajes como investigador. Primero, hay pérdidas. Hay muchas pérdidas de diferentes tipos y esto se va a reflejar, se está reflejando y a veces no son visibles. Yo solo pongo acá de conocimientos, de aprendizajes sobre el sentido de vida, sobre la autoestima, sobre la autorregulación de mi propia vida, sobre seguridad, sobre emociones, sobre actividad física, sobre alimentación, sobre nutrición. O sea, y puedo enlistar, creo que conforme van leyendo van a descubrir esto. ¿Qué significa poder reconocer estas pérdidas, jóvenes?
primero para ustedes es lo que se van a enfrentar cuando se incorporen al campo laboral. Tranquilos, no hay que tener miedo, para eso están preparándose y prácticamente ya están listos para poder incorporarse al trabajo educativo, ¿no? Simplemente es tan importante descubrir cómo a través de la investigación también aprendo y me actualizo y también me preparo al respecto, ¿no? Y había que actuar en ese sentido. ¿Qué es lo que nos va a llevar el tema de las pérdidas? Que tenemos que intervenir como docentes en el aula, tendríamos que intervenir, no, el conocimiento no va a ser lo único, no va a ser lo más importante, ese es mi punto de vista. 2, los más afectados tristemente y como aprendizaje siguen siendo las personas en situación de pobreza, tristemente, ¿no? Y esto se reproduce en las brechas de calidad y se reproduce en la desigualdad. Experiencias de investigación reales en que estoy involucrado es jóvenes en comunidades rurales que no fueron contactados por sus maestros porque era responsabilidad de los alumnos contactarse con el maestro. Fíjense, entonces sí. Obviamente también hay experiencias de éxitos. Y también no ha sido fácil para el docente. Por eso estudiarlo desde la complejidad para mí ha sido importante. 3, se están detectando nuevas problemáticas. Ejemplo, el celular, la adicción y las redes sociales virtuales. Es algo que está surgiendo ahorita en una investigación en Sijó. Sijó es una comunidad a 1 hora de Jalachó, del municipio de Jalachó, en donde el tema y la prioridad y la solicitud de las mamás y de los propios estudiantes es trabajar con el tema de la adicción. Hay un juego que se llama Fire, no me acuerdo, que está haciendo el boom en esa comunidad y no solo en esa, en otras, ¿no? Entonces hay problemas de agresividad al respecto y también la literatura habla de depresión, aislamiento, poca comunicación y discriminación al sentido. 4, dificultades para comprender y diversificar las estrategias y materiales educativos en tiempos de pandemia. Reconocido por los propios docentes, pero además dicho por los estudiantes, dicho por los propios docentes. Experiencias de falta de ética en el manejo de las plataformas y también por parte de los estudiantes, incremento de otros tipos de trampa, y hablo de ética también del estudiante, como estudiantes que dicen abusar, o sea, han abusado del recurso, ¿no? Es decir, como no puedo prender mi cámara, y esto ya los maestros se los digo, pues la dejo así sin prender cámara y sin hablar, sin nada. Y yo se los he dicho a ustedes, mis alumnos, ¿no? Como cuando cierro plataforma de Teams, de repente 1, 2, adiós. Yo espero que salga el último, y cuando ya salga el último, cierro Teams. Y yo digo, hay uno que se quedó, y se quedó, y se quedó, y se quedó. Y digo, ¿por qué se quedó? Si ya me despedí. Y al final ya cierro, ¿no? Y claro, entonces dices, pero quiero decirles que los mismos estudiantes de secundaria no lo dijeron en una entrevista. Hay alumnos que no se conectan porque luego nos piden a nosotros el trabajo que hay que hacer. Entonces, y fíjense, son comunidades, ¿no? Y esto es lo que hay que diversificar también. Y esta cuestión de la diversificación no ha quedado claro, estas metodologías activas por los docentes. Ha habido un alto esfuerzo, pero hay un gran pendiente sobre eso ya, sobre investigación y desarrollo. 5, prevalece un apego más a lo presencial y al control del escenario desde la mirada de todos. Puede ser una integración de diferentes fuentes. Es decir, hay un deseo, y esto es parte del retorno a clase. Claro que ha habido mucha preocupación por la pandemia, pero si no fuera por la pandemia y no hubiera riesgo de contagio, pensaría que la gran mayoría quisiera regresar en lo presencial porque el maestro se ha visto desafiado y ha perdido control de lo que tenía en el salón de clase. El control son mis alumnos y yo. En cambio, aquí ha salido más expuesta a la situación, y hablo de todos los niveles educativos, en más menos, ¿no? Ejemplo de esto es lo que nos hemos enterado por lo viral de algunas noticias del maestro que le dijo a no sé quién, y así cosas que han aparecido en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, pero bajo esta perspectiva conveniente a veces de que todos aprenden igual. Es decir, la pandemia ha venido a sacar a la luz
que poco se está atendiendo el aprendizaje personalizado y el aprendizaje no es democrático. Y esto nos ha desafiado mucho a los maestros a tener que ver persona por persona la situación. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo lo que yo he ido aprendiendo y lo que he interpretado de resultados de investigación y de lo que yo estoy leyendo, ¿no? 6. Se deberá seguir estudiando la diversidad de afectaciones, consecuencias e implicaciones de la pandemia en sus diferentes actores y en sus diferentes entornos, comunidades rurales, marginales, etcétera, y niveles educativos, jóvenes en los próximos 5 a 7 años. Van a haber generaciones que van a estar entre la educación a distancia, televisión, virtual, híbrido, decisiones de padres que van a seguir, mi hijo va a seguir en línea, van a terminar la secundaria así y si no van a iniciar esto. Lamentablemente el COVID no se va a eliminar pronto y entonces esto es un nicho y una amplia necesidad de ocuparnos e investigar sobre esto, y los que no estén haciendo su tesis sobre esto, va a ser una necesidad de leer investigación sobre esto, porque esto todavía va a seguir en los próximos años, ¿no? Y 7, la investigación generada debería retornar al sistema educativo y con eso reformar el currículum y la educación del país. No sé si va a pasar, tengo mis reservas, porque se está generando investigación y pensaría que ya hay investigación que debería ser considerada por la política educativa del país. Pero bueno, eso nos toca a los investigadores picar piedra o tirar piedras para poder hacer que esto se tome en cuenta, ¿no? A manera de cierre, tenemos un poquito más de agua. Invitarles a que lo que estamos haciendo se aporte una mirada diferente a lo que ya sabemos o lo que vean que ya se sabe. Una investigación debe presentar una mirada distinta, aunque sea pequeña, pero distinta. 2, para mí el punto de partida es una reflexión al interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo veo la realidad? ¿Cómo veo esta realidad? ¿Cómo asumo y cómo enfrento esta realidad para que yo sepa cómo la voy a investigar y por qué es necesario, ¿no? 3, riesgos cuando hacemos estudios cuantitativos. Solo me enfoco a muestras pequeñas de una sola escuela, con un grupo reducido, porque es más fácil, porque son solo 10 estudiantes, porque son solo esto. Ojo, hay muchos riesgos sobre eso. Réplicas de otros estudios, solamente hago una réplica. Estudios, análisis univariado nada más, solo variable por variable, pregunta por pregunta y descriptivo. Creo que si caemos en estos riesgos, nuestra tesis quizás termine, quizás te gradúes, pero realmente ¿qué va a aportar, no? 4, riesgos en estudios cualitativos, basarse solo en una entrevista, la pseudoentrevista cualitativa, esa que yo les comentaba, ¿no? Voy a hacer una entrevista a profundidad, pero tardó 10 minutos, tardó 15 minutos, o bien fue muy rápido, ¿no? O sea, es lamentable cuando yo hago una entrevista así y el tiempo se me acabó y había que hacer el informe de la tesis. Es lamentable. O bien yo hago, voy a hacer una entrevista porque ya tengo inclusive a quienes me van a hacer el favor de participar en esto, ¿no? No está mal si tienes un pariente, pero solo basarte en un pariente familiar, me parece que hay una confrontación de las cuestiones éticas al respecto, habiendo tanta necesidad al respecto, y ahí es donde entra el papel del investigador. Hay que picar piedra, hay que convencer, hay que abrir los espacios para lograr esto y romper el paradigma de que solo se puede hacer de una sola manera, ¿no? Se puede hacer de muchas otras maneras, ¿no? Y la otra, el gran riesgo, hiciste cualitativo entre comillas, pero le diste un tratamiento cuantitativo. Entonces, ¿de qué se trata, no? O sea, esos son, y creo que no solamente estos riesgos se aplican solo para estos estudios, sino para cualquiera. La clave para mí de toda investigación, sobre todo en esto, es el posicionamiento que tú tengas como autor, la claridad, el conocimiento, el análisis conceptual y propositivo, es decir, que tú puedas mirar. Siempre he dicho que no solamente es leer los datos, hay que saber leer entre los datos cuando haces comparaciones, pero no solamente hay eso, hay que leer más allá de los datos, que es ya empezar a interpretar y sobre todo leer detrás de los datos para darle significado a partir de un contexto.
toda investigación, si no regresamos al análisis del contexto y lo que está implicando, le faltaría en ese sentido, ¿no? El 6, es importante cuando construyamos y escribamos marco conceptual, teórico, revisión de literatura, tenemos que incluir análisis comparativo. No se trata de cito y me duermo, ¿no? No, tengo que hacer análisis comparativos, críticos y esquemas. Nada impide, en ningún lado dice que no puedes hacer esquemas, que no puedes hacer mapas conceptuales, que no puedes hacer mapas cognitivos, que no puedes hacer una propuesta de cómo se relacionan los elementos y los factores. Y sigo creyendo, porque está documentado, que eso es poco usual. Hay poco atrevimiento a poder presentar esto, esta mirada. Ojo, pero cuando haces un organizador gráfico, haces una tabla que representa los estudios y tú le das una categorización, oye, estos caen en esta categoría, ¿y cómo le llamas a esta categoría? Ah, le pongo este nombre. Eso ya es una mirada muy particular. Eso es posicionarnos. Entonces, invitarles a atreverse a poder plantear esos posicionamientos que den una mirada distinta, ¿no? Porque si yo repito lo que todos los demás autores, entonces se convierte en un copia de todo un reciclaje de todo lo que se ha hecho, ¿no? Es indispensable, hay un error allá, es indispensable identificar, describir y analizar el avance de la investigación. Para hacer esta investigación ya hay un avance, es importante reconocerlos, saber identificar qué información necesito y a partir de allá darle sentido para que cuando yo obtenga mis datos yo pueda contrastar y discutir con mayor riqueza y sobre todo aterrizarlo al tema del contexto. Y la investigación, lo digo muy, como dicen, fuerte y claro, no consiste en localizar un instrumento y administrarlo en una institución por conveniencia. A veces uno dice, y es autocrítica al interior de nosotros, ¿no? Ya tengo la escuela, ya tengo a las personas, busco un instrumento y lo pongo. Entonces, ¿cuál era el problema de investigación? ¿Cómo lo descubriste? Entonces, bueno, si ya ocurrió, bueno, pues está bien, ya cosa juzgada, ¿no? Pero ahora dignifica el trabajo que hay que hacer como investigación para que aporte al campo del conocimiento al respecto. Es decir, después el verdadero marco teórico funciona cuando lo que yo ya leí, después que yo ya lo leí, ya lo escribí, digo, ahora, de todo esto que yo ya sé, ¿qué de diferente va a aportar el trabajo con los resultados de investigación que me van a dar a esta problemática que es inédita y que es tan importante el conocimiento para tomar decisiones y regresar a la solución de los problemas, ¿no? Entonces, y creo que ya acabé. Y eso sería todo. Yo les agradezco su paciencia y bueno, creo que abrimos un espacio para preguntas y comentarios, no sé. Muchísimas gracias, doctor. Creo que mucha reflexión, si bien de manera específica sobre la temática, pero el ir más allá y hablar de elementos de la investigación como tal me parece fundamental retomarlos, ¿verdad? Y que los chicos le den ese sentido del cual hemos hablado, que debe tener esta revisión de literatura que se encuentran haciendo ahorita para ir estructurando, ir fundamentando, ¿verdad?, las propuestas que están haciendo. Creo que eso es muy importante. Abriríamos el espacio, chicos. ¿Alguno tiene preguntas, comentarios, dudas que quisiera externar? Aprovechemos ahora que contamos todavía aquí un ratito más con el doctor para poder hacer nuestras preguntas o comentarios. Adelante. Sin miedo, sin miedo. Abril, adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes. Agradezco mucho la información y un poquito más de lo que usted comentaba, doctor, es que mencionaba una parte de los avances en que hay afectaciones en la pandemia en diferentes niveles y escenarios, a lo que dijo que hay más en el nivel superior que en el nivel básico, pero no lo entendí, es como que hay más investigación en este nivel que en el básico, ¿no?
Y me refería a, se ha documentado más a través de investigaciones cuantitativas y creo que también cualitativas, la experiencia desde los estudiantes y los docentes, lo que está pasando en pandemia. Y mi explicación o los argumentos creo que son por la facilidad de acceso a los estudiantes y en ese nivel de educación superior. ¿Qué significa esto? Claro, es más fácil que un estudiante de licenciatura pedirle que nos conteste su experiencia o que los estudiantes. En cambio, el acceso en otros niveles es más complejo. Acercarnos a esos niveles para obtener información a veces son un poco desconocidos y llevan un proceso distinto de recoger. Pero si uno se da cuenta con los títulos, cuando vean todas estas revistas y vean las investigaciones, van a ir descubriendo, ¿no? En la Universidad de Querétaro, en la Universidad de Sonora, entonces va uno viendo que qué bueno, digo, qué bueno. Ahorita estoy asesorando un proyecto con la Universidad de Morelos y recogieron como 2.150 datos de los estudiantes sobre, ¿cómo se llama? Afectaciones y resiliencia en tiempos de pandemia, ¿no? O sea, y se está analizando toda esta parte, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos ha sido también de mucho interés porque, y justificados porque cuando no existe información, lo primero es, pues vamos a documentar primero qué existe para que a partir de allá pueda yo generando algo. No significa que no sea necesario, por supuesto que es necesario, pero pienso que hay mi apreciación que hay más estudios de este tipo allá por la facilidad de acceso y las autorizaciones con esto del consentimiento informado en educación superior. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que iba mi duda más, bueno, no es una duda, ¿no? Como un comentario, porque pues mencionaba ese avance y mi investigación igual se está basando en el nivel básico, pero otro punto como de alerta es como por ejemplo el vacío, ¿no? Que hay sobre la poca investigación sobre el docente, porque mi investigación es sobre los aspectos socioemocionales y estrategias que el maestro implementa para el alumno, o sea, no es como el hecho que él como persona, cómo se atiende a estos aspectos, ¿no? Y pues sí, desde la manera en que igual nuestra información va fluyendo, es como el hecho de que el profesor, sí es cierto, tiene ese papel, pero también tiene el papel de ser padre, ser hijo, ser responsable en todos estos aspectos. Y pues sí, o sea, siento que fue demasiada información para mi investigación porque no lo estamos, bueno, tal vez no lo estamos viendo desde este punto, ¿no? De que pues él es una persona que igual tiene sentimientos, tanto escolares, diríamos, como sentimientos de la casa, responsabilidades, y cómo él también puede, o sea, en nuestra investigación, cómo esto puede, igual que si está mal, cómo afecta a los alumnos en el nivel escolar. Y nosotros pues nos estamos basando en una institución pública, pero del norte. Creo que igual pudiera ser mucho o habría una gran diferencia de hacer una investigación de una institución pública, pero en el sur. Yo creo que todas esas cosas sí son de gran importancia y pues sí agradezco mucho la información porque son aspectos que no habíamos considerado. Sí, muchas gracias, Abril. Fíjate que en este trabajo que tengo con varios tesistas que se han sumado a este proyecto de educación y pandemia, una de las cosas que yo siempre insisto es preguntar cómo está el maestro, cómo ha vivido la experiencia, porque a veces nos vamos directo a lo que nos interesa, ¿no? Y esto que tú señalabas, ¿no? O sea, antes de preguntarle, ok, cómo trabaja las emociones con los estudiantes, qué estrategia se utiliza y el conocimiento que uno necesita como investigador, creo que hay que dar un pasito antes, ¿no? O sea, esto, vamos a acercarme a un docente y establecer dentro de ese bloque de rapport, si quieren llamarlo así, un conjunto de preguntas que nos haga, que haga sentirle al docente que nos importa,
porque es verdad, o sea, nos importa, no es un sujeto, como dicen, es un sujeto. Vengo aquí, dame la información. Ay, que gracias, maestro, que Dios los bendiga, ya nos vemos, no, no los vuelvo a ver. Entonces, y dices, oye, no, o sea, no, hay que preguntar cómo vivió la experiencia usted, claro, no es fácil porque estás tocando las entrañas de cómo está el docente. Y a veces pasa en el docente que el docente se pone en posición de docente. Y entonces pone un caparazón, ¿no? A ver, tú pregúntame, y entonces yo como que soy el NOS Plus Ultra, y entonces yo te puedo decir cómo lo trabajo, pero no es tan fácil acercarnos al tema de las emociones. Hay todo un desarrollo histórico al respecto sobre el tema de las emociones en nosotros como persona, porque no crecimos. Hay toda una historia detrás de todo esto, pero yo pensaría que atrevernos a los que van a trabajar con docentes a incorporar algunas primeras preguntas sobre cómo está el docente, cómo ha estado, cómo ha vivido esto en la familia, y así poco a poco para reconocerlo, ¿no? Porque creo que puede ser importante para entender también esas respuestas, ¿no? O sea, yo eso sugiero, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy importante, ¿no? Hay varios trabajos que se están vinculando a investigar sobre aspectos emocionales con los estudiantes, ¿no? Cómo los estudiantes de diferentes niveles han estado viviendo toda esta serie de cambios. Pero no he visto al menos ninguno hasta hoy que se enfoque y las emociones de los docentes, o sea, cómo han enfrentado toda esta situación. No, muchos muy enfocados al uso de la tecnología, a las adecuaciones que ha hecho, hacia la labor meramente académica, punto. Lo demás, ¿no? Como si el profesor, pues eso, no fuera un ser humano que también experimentara cambios y ha pasado por procesos de ansiedad, de depresión y de todo en este cambio, ¿no? Que se ha dado. Bien, más preguntas, jóvenes. Nos queda espacio para 1 o 2 más preguntas o comentarios, si tuvieran. Igual si no tienen preguntas, comentarios, de qué manera esto les sirve a ustedes, qué parte les sirve más, ¿sí? Tú pudiste ver las temáticas, ahorita Fabi te doy la palabra, de las temáticas que se están proponiendo. ¿Alguna de ellas tú considerarías que, como la están planteando, no fuera muy viable de trabajar, que sugirieras algún ajuste en ellas? Fíjate que los títulos, o sea, me parece, primero, felicitarlos, ¿no? Felicitar a todo este grupo de trabajos, y lo que quisiera es que con lo que acabo de exponer y lo que vayan leyendo, que vean el aporte o hasta dónde pueden llegar como aporte. Los trabajos que todos son muy valiosos, y hay algunos que son como que vamos a recuperar esa experiencia, que es muy importante. Yo les invito nada más a que consideren estos referentes para fundamentar más, y que estos referentes les permita también dar ideas de cómo acercarse a la instrumentación y al análisis de la información, ¿no? Me parece que igual no conozco la delimitación sobre en qué nivel educativo a veces, o en qué específicamente cómo sería el escenario o los participantes, tener particular cuidado en ese sector. Y para mí lo más importante, y que lo diría, es que mientras más lo acotes de manera justificada y más profundices, para mí mejor, ¿no? O sea, creo que eso nos da información valiosa. Y la otra es que, ok, yo ya vi que ya se hizo, y pensar que puedes añadir cosas y que no te limite eso. A veces tenemos esa duda de que yo no soy nadie para poner una pregunta diferente a que nadie ha hecho. No, si eres muy importante.
vales mucho y tu mirada es tan importante como todos, ¿no? Entonces, que se atrevan a plantear formas distintas de acercarse. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho acá es trabajar con tarjetas de emociones y mostrarla a los estudiantes o a los profesores o palabras para completar, para generar el diálogo con el docente, ¿no? A diferencia de lanzarle una pregunta o mandarle un cuestionario o mandarle el guión de entrevista para que escriba. Y también es otro error, ¿no? O sea, es un guión de entrevista, pero no haces la entrevista, se lo mandas y lo contesta como cuestionario. ¡Buah! Jamás lo hagas. O sea, eso no vale. Simplemente eso es un cuestionario abierto que no fue entrevista. Mejor rómpelo, perdón, veces así, rómpelo, tíralo, porque no vale. O sea, si lo va a llenar el maestro, no vale. O sea, simplemente es así. Entonces hay que tener, pues, esos cuidados, ¿no? Muchísimas gracias. Fabi, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Mi tema maestro que estoy trabajando es el de las implicaciones que ha tenido para los estudiantes universitarios, ¿no? En tiempos de pandemia. Entonces, se me hizo muy interesante lo que mencionaba acerca de que esta sí es una situación inédita y que tenemos que buscar lo que es la comprensión de lo que se está viviendo actualmente, porque sí, eso es algo de lo que estoy tratando de lograr, ¿no? De ver cuáles son esas experiencias que ha tenido el alumnado en cuanto a las implicaciones, ya sea de salud, ya sea académicas, qué es lo que han estado viviendo. Y sí, como mencionaba, igual las dinámicas familiares, que han habido afectaciones. Eso es algo que he estado leyendo, que dicen que los estudiantes que están en casa, pero no por estar en casa significa que están las 24 horas disponibles para estar frente a la computadora o que pueden estar haciendo las tareas, sino que también tienen responsabilidades en casa y todavía no han visto cómo se pueden dividir entre, ok, ayudar a mi familia y también hacer las actividades. Y esto está muy interesante porque sí chequé, como usted mencionó, documentos de la UNESCO y ellos te mencionaban que sí, como que las familias se han visto afectadas por lo que ha sido la pandemia y que es necesario trabajar un poco más en las dinámicas familiares que se tienen. Sí, ese es un tema que creo que está muy, muy interesante. Sí, independientemente de cómo lo estés planteando, Fabiola, me parece que es una oportunidad de poder mostrar lo que todavía no se conoce. Yo les quiero decir, creo que si nos ponemos cada quien en lo individual y nos preguntamos qué ha implicado la pandemia, cada uno de seguro piensa un montón de cosas. El gran desafío que tú tienes en tu trabajo es poder ver cómo poder recuperar esto, ¿no? No desconozco el enfoque que vas a trabajar, que vas a utilizar. De repente creo que los estudios se han quedado en lo general, ¿sí? Se han quedado en lo general y faltaría, como tú dices, no solamente quedarnos en la categoría de la salud, por ejemplo, en lo general, ok, pero ¿qué de la salud? O sea, y profundizar en esos términos, ¿no? Es como que yo crea en la familia un entorno, a ver, en esta casa hogar está mamá, está abuelita, está tío, está tía, está lo otro, y ver cómo está la salud de cada quien y cómo ha sido afectado y qué cosas cambiaron y en qué momento, en qué circunstancias, bajo un tiempo determinado, si alguien se contagió, si no se contagió. O sea, no es que esto lo vayas a hacer, ¿verdad? Pero lo que voy que el desafío, me parece que es un buen tema también, es lograr reconocer esas implicaciones, porque a veces se hace muy superficial las implicaciones y a veces el estudiante es difícil que pueda decir o externar todo lo que ha generado. Pero no sé, quienes han tenido clase conmigo y hemos mostrado los videos, a veces el video mueve la parte sensible del estudiante y puede reconocer que hay implicaciones que ni siquiera el propio estudiante se había dado cuenta, ¿no? Este tema, por ejemplo, la implicación a la adicción a las redes, solo es un dato, ¿ah? O sea, no me doy cuenta y estoy más tiempo de horas en el celular, ¿no? Ajá, ¿y qué otra cosa ocupas tu tiempo, no? Y eso uno no se da cuenta. Y si no se da cuenta, de repente ya te convertiste sin que tú lo digas o lo etiquetes
en una adicción con el celular, ¿no? Entonces, este tema de ir descubriendo, a lo mejor el desafío que vas a tener es que si lo quieres tomar como un estudio exploratorio genérico para ver la diversidad de aplicaciones, o te abocas a una dimensión y la tratas de profundizar. Digo, no te quiero preocupar, son solo algunas ideas. Creo que me parece que el trabajo es muy valioso y obviamente tanto tú como los demás compañeros, en lo que yo les pueda ayudar, con todo gusto. Sí, maestra, muchas gracias. Todavía estoy trabajando en eso, ¿no? De que si va a ser algo exploratorio, si me voy a enfocar en algo, pero todavía lo estoy conversando igual con mi asesor. Ok, perfecto, Fabi. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues si no hubieran más preguntas, comentarios, pues nuevamente agradecerle al doctor Jesús Pinto, ¿verdad? Al maestro Chucho, como cariñosamente lo conocemos todos, por haber participado con nosotros, y me permito nada más leer su constancia, que ahora también se la enviaremos vía correo, ¿verdad? Donde la Facultad de Educación le otorga esta constancia al doctor Jesús Enrique Pinto Sosa por participar en la plática Cuestiones sobre Educación en tiempos de pandemia, el día de hoy, 30 de septiembre de 2021, dirigido a estudiantes de séptimo semestre de licenciatura, como parte de los diálogos de investigadores en el marco del Seminario de Tesis 1, constancia firmada por la doctora Alejandra Baeza, secretaria académica de nuestra facultad.